Rusia afirma que tomó la ciudad de Mariupol, luego de anunciar que ya no queda ningún combatiente en la acería Azovstal. Este viernes hubo una última ronda de rendiciones. Y antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le ordenó a sus tropas que abandonaran la planta para salvar sus vidas. Se mantiene la ley anti-inmigratoria de Estados Unidos, conocida como Título 42. Un juez federal de Luisiana impidió que el gobierno de Joe Biden anulara la norma y respaldó a los estados que demandaron la medida bajo el argumento de que sin el título aumentarían los migrantes. Un nuevo episodio del enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez inició una huelga de hambre tras denunciar que la policía lo siguió y que ha hostigado a más religiosos. Adicionalmente, las autoridades cancelaron el canal católico. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle y es un placer estar con ustedes. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania, porque Rusia dijo que ya controla completamente Mariupol, en lo que sería su mayor victoria hasta ahora. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el último grupo de 531 personas en la planta siderúrgica de Azovstal se rindió. Más temprano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que les pidió a los combatientes que salieran de la fábrica y salvaran sus vidas. Ha sido un símbolo de la resistencia de Ucrania. Ahora la planta de acero de Azovstal parece estar bajo control ruso. Moscú afirma haber capturado la ciudad portuaria de Mariupol tras la rendición del último grupo de 531 combatientes de la acería, que ha sido escenario de feroces combates y bombardeos durante varias semanas. Las construcciones subterráneas de la planta donde se escondían los militantes han pasado a estar bajo el control total de las Fuerzas Armadas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que se había ordenado al regimiento Azov que depusiera las armas. Hoy los muchachos han recibido una señal clara de mando militar de que pueden salir y salvar sus vidas. Los soldados ucranianos que se habían rendido anteriormente ya llegaron a la región de Donetsk como prisioneros de guerra. Casi 2.500 se han entregado a las fuerzas rusas y a los separatistas prorrusos desde el 16 de mayo, según Moscú. Logramos evacuar a los civiles y los heridos recibieron el tratamiento médico necesario. En cuanto a los héroes caídos, el proceso está en curso. Espero que los familiares y toda Ucrania puedan enterrarlos con honor en un futuro próximo. El regimiento Azov fue formado como milicia por nacionalistas radicales para luchar contra los separatistas apoyados por Rusia y posteriormente pasó a formar parte de la Guardia Nacional Ucraniana. Ucrania ha expresado su esperanza de un intercambio de prisioneros con los combatientes rendidos, pero las autoridades rusas han amenazado con juzgar a algunos de ellos por crímenes de guerra. Y cambiamos de noticia porque por ahora seguirá vigente en Estados Unidos el controvertido Título 42, la medida antimigratoria que instauró la administración de Donald Trump y con la que restringía el ingreso de migrantes para evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal del estado de Luisiana dio la razón a varios estados que habían demandado la decisión del presidente Joe Biden de retirar la medida. El Título 42 seguirá vigente hasta nuevo aviso. Un juez de Luisiana frenó los planes de Washington de levantar la medida este 23 de mayo. La política que entró en vigor en el gobierno de Donald Trump faculta a los agentes federales de la frontera con México para devolver a los migrantes sin posibilidad de tramitar solicitudes de asilo. Mientras en ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana, en el norte de México, esperan impacientes a que se levante la medida. Había mucha expectativa porque la administración de Biden se había comprometido a eliminar el Título 42 el 23 de mayo, pero eso se vio frenado en una corte federal y pues lo más probable es que no se va a eliminar el Título 42 este lunes. Provenientes de Cuba, Colombia, Nicaragua, Venezuela y otras nacionalidades de América Latina cruzan el río Bravo con esperanza de llegar a territorio estadounidense. Vienen a trabajar, a seguir adelante y ver por su familia. El Título 42 se puso en marcha en marzo de 2020 al inicio de la pandemia, con el propósito de frenar el avance del COVID-19. Desde entonces, más de 1 millón de inmigrantes detenidos en la frontera han sido expulsados rápidamente a México u otros países en virtud de la orden, a menudo a las pocas horas de ser capturados.
En abril, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que ya no era necesario el título 42 para luchar contra el COVID-19 debido a la disponibilidad de vacunas. Pero los estados de Arizona, Luisiana, Missouri y otros, todos con fiscales generales republicanos, han demandado para evitar que la administración Biden terminara con la política. Mientras Biden ha recibido críticas de Naciones Unidas y de miembros de su propio partido por no actuar con rapidez rumbo a una esperada política más humana con los viajeros indocumentados. En Nicaragua, el obispo Rolando Álvarez inició una huelga de hambre contra el gobierno de Daniel Ortega y la inició desde una iglesia en Managua, en la que se refugia indefinidamente tras denunciar seguimientos a él y hostigamientos en contra de otros religiosos en sus parroquias. Álvarez fue uno de los mediadores de los fallidos intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición en 2018. Y ahora él afirma que la policía invadió la casa de sus familiares y agregó que solo volverá a consumir alimentos cuando sea garantizada la seguridad de sus seres queridos. En una línea similar se pronunció esta semana la Arquidiócesis de Managua y precisó que seguirán denunciando los abusos y acompañando a los nicaragüenses en medio de las acusaciones en contra de religiosos señalados de traición a la patria. Estamos viviendo una situación de terror, de tal manera que aquí no solo religiosos, sacerdotes, sino también muchos nicaragüenses. La mayoría, diría yo, la inmensa mayoría de los nicaragüenses vivimos en un permanente hostigamiento, ¿no? Claro que se enfoca esto y se recrudece ya en persecución con algunas personas específicas. En noticias electorales de Colombia, la franco-colombiana Ingrid Betancourt retiró su candidatura presidencial para apoyar a Rodolfo Hernández, quien sería el tercer candidato más votado según las encuestas recientes. La candidata del Partido Verde Oxígeno era la única mujer que aspiraba a ocupar la presidencia, pero en los sondeos no superaba el 1% de la intención de voto. Betancourt volvió a la carrera presidencial 20 años después de haber sido secuestrada por la entonces guerrilla de las FARC, cuando era precisamente candidata en 2002. Y terminamos en Francia, donde se estrena el nuevo gabinete. De los 27 funcionarios, 13 son mujeres y 14 hombres, con lo que se respeta la paridad. Algunas de las caras conocidas que se mantienen en sus cargos son los ministros de Economía, Interior y Justicia, pero también hay sorpresas. Conservan la confianza de Emmanuel Macron y se mantienen en su ministerio. El ministro de Economía desde el inicio del primer mandato de Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, permanece en Bercy. También el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en Vauvau, y aunque parecía que estaba de salida, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, mantiene su puesto. Pero se conocieron asimismo nuevos miembros del gabinete. Madame Catherine Colonna. Catherine Colonna, ministra para Europa y Asuntos Exteriores. Et des Affaires étrangères. Esta es quizás la sorpresa de este nuevo equipo de gobierno. La llegada al Ministerio de Exteriores de Catherine Colonna. A sus 66 años fue anteriormente embajadora en el Reino Unido y está acostumbrada a hablar en nombre de Francia en la escena internacional. Monsieur Damien Abad. Damien Abad, ministro de Solidaridad, Autonomía y Personas con Discapacidad. Autonomía y de personas handicapées. Se conoció también una figura que atrajo la ira de los miembros de su partido, los republicanos, al dejar la presidencia del grupo el pasado jueves. Damien Abad se une a Emmanuel Macron. Monsieur Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, ministro de Educación Nacional y Juventud. Y de la jeunesse. El director del Museo de Historia de la Inmigración, Pape Ndiaye, tendrá la pesada tarea de aliviar las tensiones con la profesión docente. Por su parte, salen del gobierno el ahora exministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, al igual que Jean-Yves Le Drian, Marlène Schiappa o Florence Pagny. Y Sébastien Lecornu, quien asumirá la jefatura de las Fuerzas Armadas, hasta ahora era el ministro de los Territorios de Ultramar. Monsieur Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, ministro de Trabajo, Pleno Empleo y de Inserción. Emploi et de l'insertion. Finalmente, este ex socialista de 43 años tiene entre sus misiones el objetivo del pleno empleo en 2027, fijado por Emmanuel Macron para su segundo quinquenio. Otra de las promesas de campaña del presidente es la transición ecológica, y es Amélie de Montchalin quien ha sido nombrada para este puesto. Habrá que estar atentos el lunes al primer Consejo de Ministros para ver la primera foto de familia. Hasta aquí las noticias, sigan en France 24.